Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Física General. Estamos haciendo un repaso de los contenidos de la unidad número 3. Vamos a hablar sobre lo que es el movimiento oscilatorio. Se dice que cuando tenemos un movimiento periódico donde un objeto regresa regularmente a una posición conocida después de un intervalo de tiempo, se está hablando de un movimiento ondulatorio o de un movimiento oscilatorio. Para nuestro caso del día de hoy vamos a revisar dos fenómenos físicos en particular, que es la oscilación amortiguada generada por un sistema masa-resorte. Adicionalmente vamos a ver un ejercicio, un experimento muy parecido a lo que es el péndulo libre. Para ello vamos a proceder primero a mirar una de las aplicaciones que tenemos en el entorno de conocimiento, que está destinada para el trabajo con el péndulo libre, y otro que está diseñado para el sistema de masa-resorte. Para el sistema de péndulo libre tenemos la característica de manipular un sistema donde podemos controlar la posición del eje vertical a través de una regla que está en centímetros. Vamos a tener un transportador en la aplicación que me permite colocar el ángulo de la posición inicial. Vamos a tener un sistema de control donde yo puedo escoger, por ejemplo, la longitud de la cuerda. Vamos a colocar una cuerda con una longitud de un metro. Podemos manipular la masa hasta 2.10 kilogramos. Vamos a seguir trabajando con una masa de 1 kilogramo. Podríamos colocar un segundo péndulo donde también se pueden adecuar las características tanto de longitud como de masa. Podemos colocar un valor de fricción que en este caso pues va a ser despreciable. Podemos manipular el tiempo real o podemos colocar un cuarto del tiempo o un 16avo del tiempo para ver el movimiento un poco más lento. Podemos manipular también el valor de la gravedad para la gravedad en la Tierra, para la gravedad en la Luna, para la gravedad en Júpiter, para un planeta X, y vamos a tener una gravedad cero. En este caso vamos a trabajar con la gravedad de la Tierra. Puedo mostrar una gráfica con la velocidad y la aceleración, que es lo que vamos a ver en este punto. Adicionalmente yo puedo ver la energía del sistema. Entonces en este momento vamos a generar una oscilación a partir de los 50 grados. En este momento él me está mostrando lo que vienen a ser las energías. Entonces en este momento que el cuerpo está suspendido, estamos hablando de una energía potencial. En el momento en que yo lo suelto, él ya me comienza a mostrar en esta gráfica lo que son las componentes de la energía cinética, la energía potencial. Entonces vemos que en el momento en que tenemos una energía potencial máxima, vamos a tener una energía cinética mínima. Y en el momento, por ejemplo, cuando estamos pasando por el punto central, vamos a tener el elemento contrario, vamos a tener una energía potencial cero y una energía cinética máxima. Adicionalmente, yo para el timer puedo colocar una fotocelda que me va a permitir medir el tiempo que transcurre desde un punto hasta el otro punto. Entonces, ¿qué característica vemos para este movimiento? Como en este caso estamos hablando de un movimiento oscilatorio, vamos a tener, debido a que es una simulación, un movimiento perpetuo. Acá estamos viendo las características de movimiento, de aceleración, de energía, pero como tal no estamos viendo lo que es un movimiento amortiguado forzado, ya que tenemos una fuerza que vamos a ver más adelante, que es la que está tratando de detener el movimiento. En este caso, durante todo el tiempo que nosotros mantengamos el cuerpo suspendido en el péndulo, vamos a tener constante ese movimiento hasta que de alguna forma yo lo detenga. Vamos a mirar ahora lo que es la simulación para un sistema masa-resorte, para lo que es un movimiento oscilatorio. Entonces vamos a tener la suavidad del resorte, que en este caso, cuando estamos hablando de la suavidad, estamos hablando muy en particular de lo que es la constante de elasticidad del resorte, que en la notación matemática estamos hablando que esa constante es K. Entonces acá yo puedo manipular lo que es la suavidad de ese resorte. Entonces si yo coloco un valor de K, vamos a colocar que es un valor muy alto. Si coloco un
una suavidad del resorte que va a ser muy suave, pues entonces vamos a tener que ese constante va a ser muy pequeño. Vamos a ver la energía de la masa 3 del resorte 3. Igualmente vamos a ver un tiempo real, vamos a ver lo que es vamos a trabajar con la gravedad de la Tierra. Vamos a iniciar con una masa de 50 kilogramos, la vamos a enganchar al resorte, vamos a tener una posición inicial que vamos a colocar nuestra regla para que me permita medir. Por ejemplo, en este caso yo puedo mirar el resorte en condiciones iniciales, vamos a tener una longitud de 30 centímetros, vamos a colocar nuestra regla para que me permita medir esa deformación y vamos a colocar el sistema de la pesa. Entonces vamos a tener que en este movimiento amortiguado forzado, la fuerza inicial está dada por los 50 gramos que se están colocando. Entonces es así como nosotros vimos cómo se comporta ese sistema con una suavidad del resorte o una constante de elasticidad muy baja. Si yo aumento esa constante de elasticidad y coloco la misma masa, vamos a tener igualmente un movimiento oscilatorio, pero en este caso vamos a ver que la deformación del resorte va a ser mucho menor. Es así como vamos a ver que las energías que se están manejando van a ser también menores. ¿Qué pasa si yo modifico ese valor de la gravedad, de la suavidad del resorte? Pues, en este caso, yo puedo manipular la posición inicial del resorte, manipulé la suavidad del resorte, de tal forma que yo puedo mirar cómo se está modificando el movimiento. Igual yo puedo hacer que el resorte se retraiga completamente y soltarlo, y yo voy a ver en este caso las características de mi energía cinética, de mi energía potencial, de una energía térmica que se genera en el movimiento, en el momento que hay un movimiento o un rozamiento entre las superficies. En este caso estaríamos hablando que el rozamiento sería dentro del resorte al haber contacto entre las espiras y vamos a tener una energía total. Vamos a dejar el resorte en su posición inicial, vamos a colocar, vamos a trabajar con una masa un poco mayor. Entonces vamos a colocar una masa de 100 gramos y vamos a ver cómo se está comportando este sistema masa-resorte. Vamos a mirar lo que sucedería con el resorte número 2 y vamos a mirar qué pasaría con el resorte número 3 si yo coloco una masa de 250 gramos. Entonces todos estos elementos me van a permitir trabajar con lo que es el movimiento oscilatorio en un sistema masa-resorte. Para yo poder entender un poco mejor estos elementos es necesario mirar los conceptos básicos como son la energía potencial y cinética de un objeto de una masa m que oscila en un extremo, en este caso para lo que son las oscilaciones. Entonces vamos a tener que la energía cinética, seguimos diciendo que va a estar dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, para el sistema masa-resorte vamos a tener que está dado por unas condiciones en particular. Vemos nosotros que los movimientos oscilatorios están orientados hacia lo que es un sistema determinado por la función seno y por la función coseno. Esto viene dado a la gráfica que me está representando el experimento en el momento en que yo lo estoy realizando. Esta gráfica que tenemos es del movimiento oscilatorio del péndulo, donde nosotros claramente podemos ver la descripción de la gráfica y vamos a encontrar una clara función seno, tanto seno como coseno, dependiendo del punto desde donde yo lo esté mirando. Y es así como vamos a tener en esta gráfica que vamos a tener la acción de una fuerza restauradora. Esa fuerza restauradora se encarga de convertir mi movimiento, que vamos a arrancar con una amplitud máxima y me va a llevar hasta un valor de una amplitud mínima. Esa fuerza restauradora está encargada de contrarrestar la elongación del resorte o el movimiento del péndulo, volviéndolo a su posición inicial. Eso lo vamos a ver más claramente cuando estemos revisando los experimentos realizados. Vamos a realizar la prueba del movimiento oscilatorio a partir de un eje descentrado en un sensor que me permite medir el movimiento rotacional. Estamos trabajando con el equipo de
laboratorio de física de la marca Fourier. Procedemos a realizar la gráfica, donde vamos a encontrar un movimiento oscilatorio. Vamos a partir de un punto inicial de la oscilación, donde vamos a tener en la gráfica que para el eje horizontal se va a trabajar en tiempo y para el eje vertical se está trabajando el desplazamiento en grados. Entonces es así como vemos cómo la oscilación se va recortando en cuanto a amplitud, ya que la conservación de la energía me permite llevar el cuerpo de nuevo hacia el reposo. Partimos de una perturbación que me va a generar una máxima amplitud de la onda y comenzamos a reducir dicha amplitud hasta que el cuerpo va a volver al reposo del que partimos. Así vemos cómo la tarjeta de adquisición de datos nos va tomando la representación de dicha amplitud en función del tiempo. Vemos que en aproximadamente 55 segundos volvimos al reposo. Ahora lo que podemos analizar dentro de dicha gráfica es el tiempo de cada una de las oscilaciones. Así podemos realizar un zoom dentro de la gráfica y vamos a ver cómo cada uno de estos valores va a tomar un punto dentro del eje horizontal como del eje vertical. Vamos a ubicar un primer punto cerca del eje, dentro del eje horizontal, cerca a un punto cero, y vamos a buscar un segundo punto para poder realizar la comparación de una sola oscilación. Para ello vamos a hacer nuevamente un zoom que me permita detectar una sola oscilación. Vamos a acercar este punto. Vamos a acercar este punto hacia donde vamos a tener nuestra segunda oscilación. Acá vamos viendo cómo estamos llegando a nuestra segunda oscilación. Vamos a hacer un zoom para verlo lo más de cerca posible. Y ahora sí, vamos a proceder a ubicarlos dentro del mismo eje. Entonces vamos a tener... Es un poco complicado ajustar los mismos valores. Vamos a tratar de hacerlo con el siguiente eje. Bueno, vamos a decir que este va a ser el punto más cercano al que nos podemos acercar. Vamos a tener que para el eje X vamos a tener para el segundo punto, bueno, para el primer punto un tiempo de 9.8 segundos. Para el segundo punto vamos a tener un tiempo de 10.96 segundos, donde vamos a tener una diferencia de 1.16 segundos. Ese 1.16 segundos va a ser el periodo de nuestra oscilación. Si nosotros vamos a las fórmulas de movimiento oscilatorio, vamos a tener que esa va a ser la frecuencia el periodo de mi oscilación, y para hallar el valor de la frecuencia simplemente le vamos a aplicar el inverso, donde vamos a obtener el valor de la frecuencia de oscilación. Continuando con los experimentos de movimiento oscilatorio, vamos a proceder a analizar la oscilación de un sistema masa-resorte. Vamos a tener el siguiente resorte, que va a tener unas características elásticas que vamos a revisar. Vamos a tener el siguiente cuerpo con una masa de 71.1 gramos. Vamos a tener una posición inicial que nos las va a permitir medir el sensor, donde vamos a estar hablando de cerca de los 44 gramos centímetros aproximadamente. Y vamos a proceder a analizar el sistema ingresando un peso al sistema. Entonces vamos a tener una primera deformación que me va a permitir ser evaluada dentro de la aplicación. Luego de eso vamos a introducir una pequeña oscilación
que me va a permitir trabajar con un movimiento oscilatorio. Esa oscilación va a estar enmarcada por una variación en la amplitud del resorte, en la extensión del resorte, y vamos a proceder a analizar lo que es el movimiento oscilatorio. Vamos a ver, igual que en la práctica anterior, cómo la oscilación se va a mantener en cuanto al periodo, y lo que vamos a tener es una ligera variación de la amplitud en cuanto a la deformación del resorte. Esta amplitud va a ir decayendo lentamente, muy diferente a la amplitud del movimiento en grados del movimiento oscilatorio circular que realizamos en la práctica anterior. Para esta medición se están trabajando 25 muestras por segundo configurada dentro del software, y vamos a hacer un total de 1 minuto con 20 segundos para la medición del experimento. Entonces hemos terminado de hacer la medición dentro del software. Ahora vamos a proceder a hacer el análisis de los resultados obtenidos. Encontramos que todavía se encuentra el cuerpo oscilando, ya que me presenta una mayor resistencia al volver al estado del reposo. Vamos a hacer inicialmente un zoom dentro de cualquier serie de oscilaciones. Vamos a tener un patrón perfectamente enmarcado. Vamos a proceder a analizar unos puntos que me permitan distinguir una oscilación completa. Entonces vamos a tener un punto máximo, vamos a mirar los máximos, los topes. Vamos a tener en Y 0.29 metros, 29 centímetros. Vamos a tener otro punto, que va a ser un punto mínimo. Lo vamos a tener en Y, lo vamos a tener ubicado a 0.22 metros, o sea que vamos a tener una diferencia en amplitud de aproximadamente 8 centímetros. Vamos a ubicar los puntos de tal forma que yo pueda medir una diferencia en el tiempo que me permita estipular el valor del periodo de la oscilación. Entonces esto es lo más cercano que podemos acercarlo. Vamos a tener un tiempo para el primer punto inicial que van a ser 57.36 segundos. Vamos a tener un segundo punto a 58.04 segundos. Vamos a hacer un zoom de tal forma que lo pueda ver aún más cerca. Entonces vamos a buscar un punto que me permita relacionarlo aún mejor. Entonces vamos a buscar bueno, parece ser que ese es el punto más cercano que me deja tomar. Entonces, como les decía, en el eje X, en el eje del tiempo, vamos a tener un primer punto, inicio de la oscilación a 57.36 segundos. Vamos a terminar la oscilación a 58.04 segundos, y vamos a tener una diferencia en X de 0.68 segundos, que va a ser el tiempo del periodo de la oscilación. Para nuestro siguiente experimento vamos a contar con un plano inclinado donde se va a trabajar un carro que se va a deslizar con un mínimo de rozamiento. Vamos a trabajar con una superficie inclinada de aproximadamente 15 grados. Vamos a trabajar las mismas características del resorte anterior que veníamos trabajando, y vamos a seguir trabajando con el sensor de ultrasonido. Vamos a proceder a hacer la medición de la posición. Entonces estamos viendo en el software que tenemos una posición inicial de aproximadamente 37 centímetros, y vamos a proceder con las oscilaciones de nuestro cuerpo. Entonces procedemos a ver en el software cómo se está comportando el movimiento oscilatorio. Vamos a mirar una variación de la distancia con respecto al tiempo, y vamos a constatar dentro del software que vamos a obtener una duración en el periodo regular para cada una de las oscilaciones. En este caso tenemos la característica de que el sistema ya se encuentra alterado, ya que no poseemos el resorte en una posición inicial. Vamos a tener acá nuestra posición inicial. Si yo suelto el cuerpo, vamos a tener un máximo de la amplitud de las oscilaciones con respecto a los 15 grados de oscilación. Contando con la masa del cuerpo, contando con la inclinación del plano inclinado, podemos obtener un valor de esa fuerza que se está ejerciendo en la parte
diagonal hacia abajo, vamos a tener que en el eje vertical vamos a tener una componente negativa, y en el eje horizontal, sea hacia donde se esté manejando el movimiento, vamos a tener una componente que también me va a representar en cuanto a la fuerza que se está aplicando sobre el cuerpo. Ahora vamos a proceder a analizar los datos de nuestro primer movimiento, donde vamos a mirar la elongación máxima del cuerpo, vamos a colocar nuestros dos puntos, vamos a decir que arrancamos en una posición en X, vamos a hablar del tiempo de 12.84 segundos, y en Y para una elongación de 0.45 metros. Vamos a tener que nuestra máxima elongación, nuestro máximo movimiento, se dio desde los 0.28 centímetros hasta los 0.45 centímetros, entonces vamos a tener un desplazamiento máximo de 17 centímetros. Es así como vemos como ese desplazamiento comenzó a variar hasta que llegamos a una posición de 0, que fue ya cuando volvió al reposo. Entonces vamos a tomar el tiempo de una oscilación, vamos a ubicar nuestro cursor, vamos a hacer un zoom de tal forma que yo pueda ubicar mejor los cursores, y vamos a buscar por medio del software estos datos que necesitamos para la revisión de nuestra frecuencia de oscilación, nuestro periodo. Bueno, tenemos que esa es la posición más cercana que me permite. Esto me va a permitir un rango de error. Vamos a tener una diferencia entre el punto 1 de 11.44 segundos con el punto 2, que van a ser 13.2 segundos. Vamos a tener un pequeño margen de variación, que en este caso va a ser de cerca de los 12 milímetros, que eso me va a representar una variación en el tiempo, pequeña, pero va a ser una variación, y vamos a tener una duración de 1.76 segundos para cada oscilación de este movimiento. Entonces vamos a tener que para este primer movimiento vamos a tener una oscilación de 1.76 segundos, para el cual vamos a proceder a calcular la frecuencia. Ahora vamos a mirar el segundo movimiento calculado del mismo sistema, donde vamos a tener una máxima elongación, perdón, acá nos fuimos un poquito por encima, vamos a tomarlo acá, ahora vamos a proceder a analizar nuestro segundo movimiento con el mismo sistema, donde vamos a analizar una máxima amplitud que se puede medir desde el punto inicial, y vamos a tener una cota máxima, en este caso desde los 51 centímetros con respecto al sensor de ultrasonido, y vamos a tener un segundo punto que va a ser una cota máxima mínima de 23 centímetros, teniendo una diferencia de 29 centímetros, cerca de 8 centímetros por encima del mismo ejercicio, pero con el movimiento a partir de la fuerza que yo le imprimí. Entonces tenemos que con el mismo peso del cuerpo, que ya sabemos de dónde obtener esa fuerza, teniendo en cuenta el ángulo de la mesa y teniendo en cuenta la masa del cuerpo, podemos calcular esa fuerza y vamos a tener un desplazamiento máximo de 29 centímetros. Ahora vamos a proceder a calcular un periodo de oscilación. Entonces vamos a tener nuestro punto inicial, vamos a hacer un zoom para que podamos revisar. Vamos a tener este como nuestro punto inicial, este que tenemos acá, y vamos a buscar un segundo punto, que vamos a buscar la forma de que sea lo más cercano posible al valor que necesitamos. Entonces eso es lo más cercano. Tenemos que nuestro primer punto está a 48 segundos, nuestro segundo punto está a 49.8 segundos, vamos a tener una variación de 1.8 segundos comparado con el anterior, que fue de 1.7. Pero entonces ustedes dirán, pero hay diferencia entre la primera oscilación y la segunda oscilación. Entonces vamos a tener que aquí vamos a completar nuestra primera oscilación, aquí en este punto va a empezar nuestra segunda oscilación, y vamos a terminar exactamente acá. Y vamos a contar igualmente con 49.8 segundos de nuestro primer punto, 51.6 segundos de nuestro segundo punto, para tener una variación de 1.8 segundos. Entonces lo que yo puedo deducir de estas oscilaciones es que son constantes durante todo el movimiento.
no van a variar, lo único que está variando es nuestra amplitud. Vamos a proceder a realizar nuestra segunda oscilación y vamos a obtener igualmente una variación de 1.8 segundos. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro ejercicio? Estamos detectando simplemente una variación en la amplitud.